I was born with the wrong sign, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time, for the wrong reason and the wrong rhyme. Vamos a empezar a utilizar, y es simplemente una recomendación y a mí no me molesta, pero pueden utilizar antes las preguntas, ver si los recursos que ya tenemos hasta hoy los podemos integrar a la pregunta, porque con lo que voy a desarrollar, a lo mejor con lo que tenemos podemos ir haciendo. No me molesta que pregunten, pero es una forma de hacer neurología nomás, de ir entendiendo el proceso. ¿Vieron que yo hice un gráfico, este gráfico de cortisol? Yo voy a hacer un gráfico ahora. Muy bien. Este dibujo que hice acá es el mismo dibujo de continuado, nada más que va a haber una modificación. Técnicamente no es el dibujo exacto, es aproximativo, pero nos va a ayudar a comprender segunda ley biológica. Primera ley biológica habla de las características de la situación y cómo se inicia un programa biológico, ¿no? Es decir, primera ley biológica habla de que el DHS es el iniciador de un proceso biológico, que ese proceso biológico es agudo, grave, vivido en soledad, que a nivel, en el segundo criterio, a nivel cerebral, vamos a encontrar un foco de Hammer, porque hay una triada, psique, cerebro y órgano, y que esa triada y ese programa biológico, activándose esos tres niveles, lo hace de una forma sincrónica. Nosotros a DHS le habíamos puesto paquete de información, situación, contexto. Vamos a tomar ahora, lo vamos a tomar como si tuviéramos una situación, un paquete de información, y lo vamos a tomar con la parte psíquica, ¿no? Lo que desarrollamos recién, ahora lo vamos a poner en el proceso, como dijo Julia al principio, que el programa biológico, la enfermedad que era un proceso, que tenía movimiento. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado del tema de que podemos tomar la enfermedad como un proceso biológico? Bueno, acá vamos a ver el proceso de inicio y finalización. Acá vamos a ver un proceso de 2 fases y 5 etapas, que las voy a describir. Cada una de las fases tiene distintas características a distintos niveles: psique, cerebro y órgano. Primero voy a empezar con la psique. Vamos a ponerle esa parte abstracta y luego la voy a volver a explicar de otra forma. Es decir, la voy a explicar 2 o 3 veces para poder cerrar todos los ángulos, ¿sí? Vamos a tomar esto como el nivel de cortisol. Dijimos que el nivel de cortisol en esta parte era la parte donde nosotros nos encontramos en un estado simpático, activo, durante el día, ¿no? Un estrés más o menos normal. Acá abajo teníamos el proceso compensatorio, que era vagotónico. Podríamos decir que está como desactivado, haciendo la contraparte de activado, ¿no? Podríamos poner noche, ¿sí? Podemos ver estados de diferencia, ¿no? Entonces, de acá para acá está en proceso vagotónico, de acá para acá está en proceso simpaticotónico, ¿no? En estrés, en descanso. Fíjense que acá hago una continuidad de lo que es normalidad, alternancia día y noche, lo normal. 6, 7, 8 horas durmiendo, día, noche, trabajando, más o menos una normalidad. Acá hay una alteración. Fíjense que acá hay como que si no hubiera estado vagotónico. No es que no haya estado vagotónico, sino que es mucho menor. Por eso es aproximativo el gráfico. Quiere decir que cuando se activa un programa biológico, ¿se acuerdan cuando empezaba a nivel psíquico con un sobreestrés? La persona come poco, duerme poco, ¿okay? Tiene las manos frías, está en un proceso de... Todos los procesos se reducen al máximo en pos de el foco, ¿no? Entonces ya comer no es tan importante como es estar activo. Por eso reduzco la cantidad de alimentos que ingiero. Ojo, el proceso es mucho más óptimo a nivel hígado, pulmón, riñón, porque estoy optimizando todos los procesos. No es que me va a pasar algo por comer menos, no. Se optimiza el proceso. El descanso no es tan importante porque estoy tenso, y eso es lo que me genera un proceso que vamos a ver a la postre, neurología. Por tanto, acá hay un descanso, pero es mucho inferior, es inferior a lo que sería
la normalidad que establece este estado. Muy bien. Fíjense que acá pongo un periodo de actividad, acá un periodo de vagotonía, un periodo de actividad y un periodo de vagotonía menor. Y presten atención que esto es menor que esto, como detalles. Esto lo hice más chico y esto lo hice más grande, o intenté hacerlo más grande. Va a tener una lógica eso. Por tanto, vamos a empezar. Una persona que vive en estrés normal alterna simpaticotonía y vagotonía. Descanso, es decir, actividad y descanso. ¿Qué va a modificar este proceso? El shock. Primera ley biológica. ¿Qué sufre la persona aquí? DHS, un shock, una descarga de un paquete de información. ¿Ok? ¿Qué ven aquí en este proceso? Que la persona entra en un sobreritmo. Muy bien, entra en un sobreritmo. Por algún motivo, luego entra un proceso vagotónico, tiene un pico simpaticotónico, un proceso vagotónico más leve y una vuelta a la normalidad con alguna variante. ¿Vamos bien? Bien. ¿Cómo vamos a describir este proceso? Este es un proceso que tiene 2 fases y 5 etapas. Las 2 fases son simpaticotonía, vagotonía, y las etapas las vamos a poner como la número 1, fase activa. Fase activa se comprende el concepto, ¿no? Está en actividad. El número 2 aquí, si estoy en fase activa y paso a vagotonía, ¿qué quiere decir que ha pasado en mi vida? Ha cambiado algo en mi vida. Biológicamente. Sí. Por tanto, inicia la reparación. Inicia la reparación. No quiere decir que está curado ni nada. Se puede volver a repetir. Esto se llama post-conflicto lisis. Es resolución de conflicto. Cuando yo hago resolución de conflicto, estoy refiriéndome a esta etapa, pero que no necesariamente está hablando de que el proceso terminó. Esto le vamos a llamar como las siglas PCL, y como hay 2, le vamos a poner PCLA. ¿Ok? Post-conflicto lisis. Fíjense que en el medio de esta post-conflicto lisis, en el medio está un pico, ¿no? Agudo, que le vamos a llamar epicrisis, que es poner nuevamente al individuo en toda su complejidad nuevamente en estrés. Y luego pasa a un proceso más leve, porque fíjense que he hecho una diferencia entre la pancita de uno y de otro, y esta es PCLB. Y por último, esto que ya está modificado, que le voy a llamar normotonía. Ese es el estado de alternancia, pero con una variable. ¿Ok? Entonces, 2 fases, 5 etapas. Esto es el proceso de lo que nosotros llamamos enfermedad. Cada uno de estas tiene características ¿a cuántos niveles? 3. A nivel psíquico, cerebral y orgánico. Es decir, que yo voy a poder darme cuenta, de acuerdo al sistema de referencia, en qué lugar se encuentra. Si yo lo escucho por su lenguaje, por su comportamiento, si observo, por lo que sea, yo voy a tener 3 variables para analizar dónde se encuentra la persona. ¿Cuál vamos a empezar a analizar? Vamos a empezar con la psique, el interpretador del proceso. Muy bien. Acá lo que estamos hablando de, para ponerle un marco, ¿no? Un individuo que tiene que tomar una información o que ha tomado una información. El DHS es eso, ¿no? Esa situación impactante que te agarra contra ti. Empieza en fase activa. Fase activa. ¿Qué característica tiene la fase activa a nivel psíquico? Excesivo. Obsesivo. Entonces, ¿la persona cómo se va a encontrar en este estado? Obsesivo. ¿Ok? Siempre hablando de lo mismo. Muy bien. Se va a encontrar tenso.
¿ok? Va a haber un cambio en su conducta y en su comportamiento. Puede ser muy leve o puede ser muy marcado, pero al cambiar su percepción, cambia su conducta. Por tanto, hay un cambio en la percepción y en la conducta, y por coincidente en el comportamiento. ¿Vamos bien? ¿Le ponemos un ejemplo a esto? El mismo ejemplo del chico este que su papá había fallecido. Él va a empezar en una fase activa. ¿Y de qué va a hablar todo el tiempo? Eso, fallecimiento. O de que está sin plata. No, no va a me parece. Bueno, pero ¿saben a qué voy? Va a hablar de su conflicto. Depende de si... Exacto. ¿No? Lo va a desarrollar acá. O de la herencia. O de la herencia. Pero ustedes ya saben que hay algo. Y si no lo sé, si escucho el discurso, voy a saber lo que hay atrás. Está tenso, ¿no? Está en esto reactivo. ¿Por qué está reactivo? Porque tiene una química en el cuerpo. El cortisol, que está el cortisol. Claro, pero tiene esto que llamamos emoción. Química tiene. Pasa que emoción es una etiqueta de algo que es biológico y tiene una connotación de acuerdo a donde lo mire. Para cada persona va a ser una cosa u otra. Pongámosle un circuito químico. La persona se encuentra o muy triste, o muy alegre, o muy distintas categorías de emoción, ¿no? Pero lo que hay es este estado químico en el cuerpo, ¿no? Está haciendo neurología. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está haciendo neurología? ¿Por qué está haciendo neurología? Porque no tenía nada. Exacto. Porque en este punto, para recibir ese paquete de información, ¿qué no tenía? Neurología. Por tanto, toda la fase activa, ¿qué está hablando técnicamente? ¿Qué está haciendo técnicamente la persona? Y lo está armando. Armando neurología. Por eso no podés meter bocado acá. ¿Qué le vas a decir? Intentar de ver tu entendimiento con una mayor especificidad de los elementos sin la lógica que tiene ni el sistema de referencia ni el paquete de información. Olvídate. Acá es, corre el programa. Tenemos cosas para hacer, pero lo que quiero que vean acá es que no podemos intervenir en este proceso, porque neurológicamente, ¿quién está manejando el proceso? El cerebro de una persona. Listo. El único dueño. Ahora pregunto, si la persona se encuentra acá y va al médico, ¿le va a solucionar el conflicto? No, si bien se lo está pudiendo. Se hace, pero como entidad, ¿no? Como regla. Sí, Si le hace un protocolo, ¿puede funcionar? Sí, depende de qué. De que el cerebro que te diga que es el momento. ¿Me explico? Sí. Entonces, tenemos que respetar ese tiempo, porque tenemos una persona y no salgo de eso y estoy obsesivo de, estoy muy obsesiva, esto no es bueno. Bueno, ¿desde qué perspectiva? Para mí es genial. Me está marcando que el paquete de información que estoy asumiendo tiene cierta envergadura que me hace estar por lo menos 2 semanas obsesivo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Neurología. Y dejo expresar todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy armando recién entendimiento. No hay. Tengo entendimientos efímeros. Por eso es muy bueno, en esto funciona muy bien el coaching, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la persona va a la acción, entonces va desarrollando cosas que se les aparecen al otro día. No importa, porque lo que necesita es descargar. Usted bien arriba mío con una botella y lo que estás abriendo es el grifo. Y estás dejando que pase. Hasta que vos no termines la botella no vas a saber si es un Chardonnay, si te gustó, si no te gustó, si es Rioja, si es San Juan. ¿No? Tengan esta idea, ¿no? este ejemplo. Porque tengo que terminar un proceso. Por eso yo tengo una idea, lo quiero desarrollar y se me cambió, y se me cambió, y se me cambió, y se me cambió. Yo lo puedo hacer como ejercicio de saber que me está pasando esto. Entonces, y si se me desarma mañana no me desvalorizo y me pongo más tenso y digo que soy una mierda porque no sé. ¿Me entiendes? Entonces, no vale, sigo porque estoy haciendo un proceso neurológico. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, voy a saber cuándo ya tengo neurología y voy a empezar a plasmar.
¿Cuándo va a ser eso? Si acá tengo un armado de neurología en la primera fase, ¿cuándo voy a tener restituida la neurología? ¿Cuándo me doy cuenta de eso? No. Fíjate, estamos pensando biológicamente. Fíjate lógicamente la pregunta. Si acá estoy armando neurología, ¿cuándo la tengo lista? Cuando se soluciona el conflicto. Cuando pasa la segunda etapa. Cuando entra en la reparación. Aquí, ¿qué tengo? Ya tengo neurología. Neurología, ok. Ahora, mis entendimientos son mayor, es decir, ya no son tan efímeros, no son tan agarrados, pero ya hay un mayor entendimiento. Ojo, no hay un entendimiento total. Yo estoy vislumbrando una posible solución. Fíjense, si acá estaba obsesivo, ¿cómo me pongo acá? Te relajas. Me relajo, leo un libro, me olvido del conflicto. Me olvido del conflicto. Esto es lo típico que estás buscando algo que no lo encontrás, te olvidás y después lo encontrás. Proceso neurológico. Entonces, en esta etapa ya la persona no está obsesiva, no obse, ¿ok? Está relax y ya tiene neurología. Ahora, tiene neurología, pero tiene pequeños entendimientos. ¿Por qué? Fíjense lo que planteo. Digo, che, ya tiene neurología, pero tiene todavía pequeños entendimientos. No integro todo. No integro todo. ¿Por qué? Porque si bien tengo neurología, todavía no sé cómo funciona. Es como cuando me compro el iPhone. Lo tengo, es mío, más o menos lo entiendo, pero no entiendo globalmente para qué lo tengo, cómo funciona, todas sus funciones. No le encuentro el máximo de funcionalidad. ¿Sí? No tengo la capacidad abstracta de ver todo el conjunto. Tengo parcialidades más amplias que en esta fase, porque tengan en cuenta que está habiendo un proceso neurológico atrás. Mientras voy armando neurología y paso los días, estoy teniendo más entendimiento de lo que yo, del paquete de la información, de la realidad, del contexto. Hasta aquí, ¿quieren que le pongamos síntomas para darle como una herramienta más? Sí. Porque estamos en el nivel psíquico, ¿no? Sí. Vamos a poner un poquito más de... Vamos a ir mezclando, ¿no? ¿Qué va a pasar a nivel orgánico en fase activa? De acuerdo a la capa embrionaria vamos a tener un aumento de función o tejido, que eso lo vamos a ver en detalle después. Simplemente saber que puede haber un cambio funcional o de tejido en un órgano, ¿no? Ok, en esta etapa hay movimiento, hay cambio de función, pero no hay síntoma. Casi más del 90% de nuestros órganos de nuestro cuerpo, de los programas biológicos, en fase activa no hay síntomas. Si la persona no se siente mal, con dolor. No te sentís distintas, no hay síntomas. Claro, estás tensa. En Pero- la primera fase te referís con Sí, ahí. Ok. estás tensa, ¿no? Estás como en estrés, pero no lográs, no tenés el dolor particular No focalizado. te duele la cabeza. No. Nada, estás ahí. ¡Pum! ¿No? Por tanto, en esta zona de la secundaria biológica, decimos que es la parte fría, porque tengo manos y pies fríos, porque la vascularización se va a focalizar, porque hacemos foco a todo nivel. Entonces la persona tiene manos frías, los pies fríos, obsesivo, en actividad. ¿Hay un movimiento biológico? Sí. ¿Hay síntomas? En el 90% de los casos aproximadamente no lo hay. La persona está tensa, pero todavía no tenemos signos y síntomas que yo lo pueda sentir. ¿Ok? Por tanto, en el proceso de armado neurológico no hay síntomas, en la mayoría. ¿Qué pasa cuando pasa PCL a la segunda etapa? A mí sí me parece así. Perfecto. Cuando entro en la resolución, cuando ya tuve la neurología y por algo que todavía no sé, paso a la segunda etapa, determinado por mi cerebro, ¿ok? Empiezo a todo el proceso activo que tuve ese órgano modificándose,
lo veo en el cuerpo ya como una hinchazón, Se estresa. dolor, va a empezar la fiebre, va a haber todo un movimiento a nivel orgánico que está hablando de que ya entra en solución el programa, pero no quiere decir que está solucionado. De hecho, esta es la etapa más difícil y más peligrosa que tenemos, cuando aparecen los síntomas. ¿Estamos en un proceso de resolución? Correcto. ¿Estoy en neurología? Correcto, pero ahora es cuando peor estoy. Pero fíjense que tiene una lógica, porque si estoy armando una neurología, tiene que tener una manifestación biológica. Ahora, ¿cuál es el sentido que en fase activa no tenga síntomas? Si yo estoy luchando por mi vida, no puedo tener síntomas y dolores. Claro. De hecho, los boxeadores pelean a muerte y recién al otro día lo ves hinchado, al otro día te entendés que le pasó tal cosa. En el fragor de la lucha, esto se llama adrenalina. No siente los golpes. El punto que tampoco, cuando vos estás reparando, tenés la creencia que estás reparando. Vos. Claro, ahí va la conciencia, en la parte no lineal de lo que estoy entendiendo. Claro. Ese Acá le estamos poniendo en biológico y después vamos a ver el interpretativo de eso. Perfecto. Si en fase activa tengo manos frías y pies fríos, ¿qué tengo en PCLA? Una vascularización, la persona empieza a retener líquido en la zona del conflicto, ¿no? En un órgano. ¿Por qué? Porque imagínense que el órgano tiene que repararse. Es como cuando nos hacemos un tajo en la epidermis, ¿no? Cuando se hincha, se tiene que llenar líquido, Sí. se arma como una tienda de campaña, hay dolor, molestia, podemos tener una febrícula. Eso mismo pasa a nivel orgánico. Por tanto, cuando entramos en este proceso vamos a encontrar procesos infecciosos. Tenemos que encontrar procesos infecciosos porque lo que está haciendo es, se va a ver mucho líquido en la zona, que lo que va a hacer que es reparar eso que en algún momento se hizo más grande o se hizo más chico. Es decir, si el órgano es de lo más antiguo, estará reduciendo el tamaño, y si el órgano es del cerebro más moderno, lo estará agrandando. En cualquiera de los dos casos, lo que está haciendo es un proceso restitutivo. Por tanto, va a estar hinchado. Es ahí cuando sale el dolor, tenemos esa hinchazón, está rojo, hay calor, nos duele, ¿sí? Es como un dolor que irradia este proceso. Volvemos a la parte psíquica como seguíamos, ¿no? Sí. Armamos neurología, tengo neurología. Entonces en ese momento es como si yo le dijera al cerebro, listo, ya entendí todo. ¿Ah, sí? ¿Te dice? Bueno, Vamos a ver. hagamos un chequeo psíquico, Sí. neurológico y biológico del proceso. Entonces, resume toda la actividad conflictual de la primera fase y la resume en un instante en un proceso de epicrisis. Te pone prueba. Vamos de nuevo, sí. Es un chequeo. Entonces, resume toda la actividad conflictual que tuve en fase activa, me la resume en un instante que dura puede durar no más de, si la dejo pasar, no más de un minuto, la epicrisis, pero muy intenso, de todo el conflicto. Ahí, si yo logro comprender eso, ya tengo el entendimiento en toda regla, es decir, del proceso lineal y no lineal. Este es el punto donde a mí, técnicamente, como dice, esto Silvio lo escuchó en la Universidad de Harvard, te cae la ficha. Este es el entendimiento que me hace mirar a la situación y que no me genere carga, malestar, ¿no? Esta idea de, sí, lo perdoné, vamos a la casa a comer, no, olvídate. No estamos ahí todavía entonces. Esto es, ya no genera molestia, carga en la persona, no te afecta porque ya hay un proceso neurológico integrado. O sea, no te vuelve a estresar. Correcto. Porque si el proceso neurológico que hace, integrar una nueva realidad. Eso, al estar integrado, tiene que estar biologizado. Por tanto, cuando lo vea, no me activa la corteza, el estrés, la química.
che, yo lo perdono, sí, pero cuando lo veo me pone los pelos de punta. Ya saben dónde está. Cuando lo ves, sí. Porque ya está incluido. Eso es lo que es incluir una realidad. ¿Le ponemos síntomas y signos? Sí. Pues ya le pusimos síntomas y signos a estos. Fíjense que vendría a ser como un nuevo DHS. No es un DHS, pero es revivir todo el conflicto nuevamente. Claro, técnicamente, fíjense que yo lo hice la misma altura ambos. La teoría dice, porque esto en la práctica no se puede medir, pero se supone que es así, que por la lógica de revivir el conflicto, es resumido, pero con la misma intensidad. Entonces, ¿cómo detectamos? Bueno, le vamos a poner signos y síntomas. Pero acá hay un chequeo cerebral, biológico y neurológico. También es psíquico, porque la persona, de estar tranquila, revive todo el conflicto en un instante. Está tranquilo y algunos le dan nombre a esto, le ponen ataque de pánico. Técnicamente puede ser que el ataque de pánico se da en esta fase, pero no necesariamente pasa eso. ¿Y responde a un contexto también? ¿Un contexto vuelve No. a activarlo? Muy bien, no responde a un contexto. Es un que te viene de golpe. Claro, fíjense, Ah, no hay disparador. Pero no lo activa. no hay disparador, porque esto que te está mostrando, la sincronía del proceso. Empezó el proceso, independientemente va a pasar en un lapso de tiempo, pero es sincrónico, porque no hay activador, porque la persona no está pensando en eso, porque viene de qué fase. De reparar. Claro, y en la fase de reparación, ¿qué me pasa? Olvidé el conflicto. Por tanto, no es que estoy pensando y me pongo tenso. Estoy viendo margaritas, disfrutando, mi vida es perfecta y ¡pum! ¿Y en qué proceso se me va a dar? Cuando estoy en... Desconector. Y en la fase, Reparación. cuando estoy... ¿Qué le pregunté yo a ella cuando le pasó lo que le pasó? ¿Cómo estabas? ¿Te gusta manejar? Te pregunto. Porque lo que me gusta me relaja. Estaba en esta etapa. Quiere decir que ella lo que tuvo fue de un programa más complejo. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando yo vengo en esta relajación, me va a venir a revivir la vivencia, ¿no? La epicrisis. En tu caso es otra cosa particular, pero en el órgano simple veríamos que la persona de golpe, psíquicamente, comienza a recordar o revive tal cual pasó el DHS, pero de lo más bien que está. Y de hecho muchas cosas se activan en las vacaciones, que cuando estás relajado. Ahora comprendemos. Justo que estoy de vacaciones. Me viene el físico de Mario. Es un DHS. No, o también en lo básico, cuando no encontramos algo, que por ahí te dicen, bueno, ponete a hacer otra cosa, como distraerte y ya te vas a acordar dónde lo dejaste. Ahí lo tenés. Igual, claro, con las plantas, qué sé yo. Ah, lo dejas en la Acá tenés el soporte. Claro. Bien. Sí, le vamos a poner síntomas y signos. ¿En qué fase se da la epicrisis? ¿Simpático? Simpaticotónico. Ah, ¿Cuáles son las características de la simpaticotonía? que está en activo. Ok, es decir que te pone Sobre estrés. sobre estrés. Y muy pocos programas te van a dar síntomas. Porque la mayoría de los programas en fase activa no dan síntomas. Muy pocos son los programas que en fase activa dan síntomas. Por tanto, lo que voy a tener es un estrés psíquico, digamos, u obsesivo. Esto de que en algunos casos puedo tener síntomas y en otros no. Depende la capa embrionaria. Estamos dando generalidades. ¿Ok? Acá es donde se da el entendimiento de lo que nosotros llamamos realidad. Porque yo acá puedo darme cuenta que eso está integrado. Para integrar algo tengo que integrar lo lineal y lo no lineal. No es que solamente entendí que la persona no me voy a morir. Entendió que no se va a morir y que lo que viene
que mucho lejos está de haberse sido una situación que atentaba contra su vida. Porque después se da cuenta que hay un proceso no lineal. Le va a decir, bueno, conseguí un mejor trabajo y conocí el amor de mi vida. Eso es una abstracción, quiere decir que salió de la supervivencia para encontrar la conciencia. Hay vida después del conflicto. ¿Se entiende entonces? Ese es el entendimiento, cuando está lo no lineal y lo lineal junto. ¿Qué me habla la segunda? Fíjense que hay una diferencia como de tamaño, ¿no? Esto lo podemos explicar de una mejor forma desde la parte biológica. En esta parte hay una parte que está hinchada, ¿no? Está reteniendo líquido, que está sellando o compensando un órgano. En la parte de epicrisis va a haber una salida. Puede haber vómitos, puede haber orina, puede haber sudor, porque está saliendo del cuerpo todo ese material que ya no está sirviendo. En esta fase ya tengo la parte de cicatrización. Es decir, ya ahí el órgano no está hinchado, no me duele, y si me duele es el tacto, ¿no? No tengo pensamiento obsesivo, estoy casi en una normotonía, salvo si me toca en el lugar me puede doler, pero si no, estoy casi, entre comillas, normal. Pero con un proceso neurológico encima. Por eso, cuando salgo de este proceso y llego a normotonía, en este lugar no estoy igual que acá. ¿Por qué? Sí, porque yo en la normalidad de antes ya se generó todo un cambio. Porque ya tengo qué cosa. Neurología. Ya tengo más neurología. Integraste. Acá integré algo que no había. Entonces, en este punto ya estoy listo para qué cosa. Para el siguiente. Sí, para el próximo que no. Bien. Se hace la vida. Muy bien. Ahora, fíjense lo Es siguiente. duro verlo así como que, bueno, No. ya pasé tanto y de nuevo otro más. No lo vean tan lineal. No lo vean tan lineal porque, por ejemplo, fíjense, si yo tuviera un conflicto categoría 20, una escala gradiente, ¿no? Y yo tengo acá una neurología de 10. Mi DHS va a ser de... ¿Sí? Cuando salgo acá, ¿qué neurología voy a tener? 20. A este mismo conflicto, si lo vuelvo a tener, ¿qué me pasa? Ya tenés neurología. Ya tenés el circuito ni se te va. Por tanto, esto te hace pensar que no solamente tenemos que hablar de un conflicto de presente a pasado, sino esperando el futuro. Cada uno de los pequeños shocks que tenemos diariamente es un proceso neurológico que se va haciendo para una actualización. Por tanto, podemos decir que es la preparación del próximo, del próximo, del próximo, del próximo. Porque nosotros estamos asumiendo paquetes de información. Cuando la gente dice no tropiezo 2 veces con la misma piedra. Bien, ahí es otro proceso, porque si yo no puedo, si yo digo eso es que todavía no entré en el epicrisis, en el entendimiento, no está integrado. Es una creencia. ¿Eh? Una creencia. Eso te agarra de creencia. Yo lo voy a mostrar neurológicamente y ustedes ahí le dan lo que cada uno parece. Cuando yo digo pisé 2 veces como la misma piedra, este proceso no está hecho. Hay un proceso de que necesito revivir el conflicto muchas veces. ¿Para qué la biología me pondría recurrentemente con el mismo conflicto? O lo que yo considero el mismo conflicto. Para que arme neurología. Por tanto, no está pisando 2 veces la misma piedra. Está armando una neurología porque la piedra ese es un paquete de información muy grande y tiene que segmentarlo. Esto lo hacemos todos. Este proceso no lo hacemos, no, esto es de catálogo. Ustedes no hacen nunca esto. Cuando llegan a la noche, el otro día vuelven a trabajar y vuelven a fase activa de nuevo. Todos estamos pisando la misma piedra. Pero si yo veo piedra como estorbo, mírenlo como paso, porque esa piedra me hace neurología. Entonces, piensen en ecología. El cerebro tiene que buscar la forma en el contexto de que yo arme neurología. Entonces, con ese criterio no se estaría repitiendo nunca. Es que nunca es igual. Te hago una pregunta. Se cree uno que repite.
te hago una pregunta. Si yo tengo un cáncer de hígado a los 5 años y lo vuelvo a tener a los 20 años, ¿es el mismo paquete de información? No, No. Pero es el mismo órgano. sí. ¿Cuál es la lógica de eso? Y vos sos la misma persona y vos crees que te pasa el mismo. Claro, pero ¿cuál es la lógica de eso? Que yo tengo infinidad de posibilidades a asumir. Pero tengo una cantidad de órganos limitada. Por tanto, varios paquetes de información van a pasar por el mismo órgano. Tomando que fuera uno solo, está claro, ¿no? Es decir, las distintas experiencias, tener una cantidad de órganos limitados, van a pasar infinitas posibilidades por un embudo. Entonces, si yo pienso que estoy repitiendo el conflicto, voy a armar más neurología. Por tanto, voy a estar más tiempo en fase activa, por tanto, obviamente voy a estar más tenso, me voy a desvalorizar más, me voy a poner más tenso y extiendo tiempo. ¿Cuál es la funcionalidad de eso? La misma. Armar neurología. Sin tener conciencia. Eso es inconsciente. Miren, hay una cosa voy a poner un paréntesis, así que esto es mío, ¿no? Para mí la biología es o así o te potencia, nunca vuelve para atrás. Y mientras más utilizamos procesos para detenerlo, más lo potencia. Sí. Nosotros tenemos un proceso biológico que va a ser el ritmo que va a ser, nunca va a volver. Por tanto, si yo interfiero de cualquier forma, lo potencio. ¿Me explico? Si yo pienso que eso no tendría que estar sucediendo. Y ese interfiero se refiere, por ejemplo, a una acción médica que interfiere. Por ejemplo, claro. Pero fíjate que la finalidad es la misma. Porque yo pienso que interfiero, pero aumento el proceso que me va a llevar al mismo lugar. Yo tengo que hacer neurología, ¿no? Y estoy por resolver y voy al médico. Perfecto. Me va a dar una neurología más grande el mismo médico. Es decir, yo busco mi shock. Ustedes cuando van a un médico, al peor médico del mundo, lo que están haciendo es buscar al mejor médico del mundo. Porque nosotros estamos eligiendo, nuestro cerebro hace elegir a la persona que tengo que elegir por algo, que es lo que voy a introducir acá cuando terminamos de digerir esto. Nosotros nos buscamos nuestros propios shocks. Por ejemplo, Hammer no le gustaba extirpar órganos. Él decía que era una aberración. Con esta lógica yo lo veo totalmente coherente. Una persona que tiene, por ejemplo, en tema femenino, ¿no? Que le sacan la parte femenina, hace una vascularización a la parte masculina y toma el potencial de una forma distinta. A ver, baja lo que yo. Una persona que le extirpan el útero, parte izquierda, femenina, obsesiva, empieza a funcionar de parte masculina. ¿Me explico? Se busca compensar. No busca compensar. Entonces, ¿qué? Asume una posibilidad con el lado izquierdo y ahora bascula a cerebro derecho. Lo voy a explicar mañana, pero lo que quiero explicar, quédate con esto, que algo que yo diría, como decía Jaime, que era aberrante, que es que como te saquen un órgano, funcionalmente hace esto, te pone a asumir una posibilidad de otra forma. Entonces, si mi cerebro me lleva a pedir a que me saquen un órgano, voy a decir, bueno, yo tengo una amiga que pasa esto, una chica, todo, viste, cuando es todo de catálogo, murió el padre a los 21 días, estaba todo de catálogo. Y tiene un hermano que la estaba pasando por encima, ¿no? La casa, los bienes, y la chica no podía accionar. De repente se acuerda que tiene quistes en los ovarios, hace 10 años, trabaja de esto, ¿sabe? Y en ese momento empezó a decir, me voy a sacar el ovario, me voy a sacar la matriz, dice, porque yo me tengo que sacar esto. Yo hice 5 años, si no hace nada, porque yo lo tengo que hacer. Hizo la operación, después salió, le puso abogado al chico, equilibró las cuentas. Claro, basculó en modo masculino. Claro, Se puso ahí. pero eso lo hizo inconsciente, ella no se dio cuenta de eso. Pero, ¿quién manda eso? El cerebro manda eso. Ahora le introduzco un par de cosas y nos vamos a quedar un rato acá. El pensamiento es un mensaje de quién? Y un proceso biológico que lo vas a hacer quieras o no. A ver, ¿quién no le ha pasado
El tema, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, una operación, ¿no? Y yo, de nada, no me pasaba nada. Estaba bien, no había problema, y de repente, y ya una semana, empecé ya como a pensar y ya me empezaba a tocar, ahí dije, claro, ¿para qué me está pidiendo mi cerebro que haga esto? Porque cuando hacemos una operación también modificamos nuestra conducta y nuestro comportamiento. Entonces yo dije, ok, analicé qué me iban a hacer, me di cuenta más o menos por dónde iba la conducta y el comportamiento y pregunté, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer a fin de año? Y ahí tenía todo un percal, ¿no? Y un evento que hacer. Entonces yo ya me di cuenta que había una programación. Fui y me operé y lo hice. Esto es mío, no es que lo tienen que hacer. Quiero decir que cuando yo tengo un pensamiento obsesivo, yo puedo alargarlo, pero en algún momento va a ser recurrente. A mí me lo cuenta la gente que tiene temas de alimento, ¿no? Por ejemplo, dice, no, hoy no tengo que comer chocolate. Y dice, y a la mañana dice, no, y estoy caliente, después del rato, y una pizca, y después se termina devorando todo. Algo está pidiendo el cuerpo para que haga eso. La persona no es tonta, no le falta voluntad. Lo que tiene es un proceso biológico adelante que llevar. Y el alimento te va a sostener un proceso. Si los órganos generan nuestros pensamientos y los órganos se alimentan de lo que comemos, ¿quién está pidiendo que yo coma? ¿Para sostener qué? Está sosteniendo un proceso. Ronda de preguntas. Profundiza un poquito más de la potenciación de un conflicto. ¿Perdón? Cuando hablaste sobre la potenciación o potenciar un conflicto. Nada, que el proceso biológico tiene un ritmo y cualquier cosa que yo intervenga en ese proceso lo que hace es potenciarlo. ¿No? Hay que dejarlo. Yo no sé lo que hay que hacer porque ahí cada uno de acuerdo a su sistema de referencia va a hacer algo. Okay. Lo que quiero decir es... No hay que ir en contra, lo que quiero decirte. Claro, lo que pasa es que ir en contra también tiene su lógica, armar neurología. ¿Me entiendes? Es que en esto no pueden ver buenos ni malos. No pueden ver, ay, estoy tratando de obstruir el proceso. No, porque obstruir el proceso linealmente, no linealmente te potencia el proceso. Por eso tenemos que integrar todos los sistemas de referencia, porque por ejemplo, el sistema de referencia, peor que haya, que te diga que todo es malo, qué sé yo, y te haga tener que estar estrictamente en una doctrina, y no es la tuya, te hace estar en fase activa más tiempo y te genera más neurología. Entonces, ¿quién diría que está mal desde esta perspectiva? No digo que lo tomen, pero yo lo veo biológicamente, porque si yo lo veo con contenido, soné. Entonces, el peor sistema de referencia que tengamos es el que más neurología te da. Entonces, no hay ni buenos ni malos. Hay procesos que se potencian o no se potencian de acuerdo al potencial. Siempre que se comparen, todos nos comparamos. Pero cuando se comparen con el del lado, también compárense con su potencial. Y eso le va a sacar la pelotudez de compararse con el del lado. Si yo me comparo con una persona que hace mi mismo trabajo, mi parámetro es muy bajo. Porque yo me tengo que comparar con el potencial que tengo a desplegar. Lo cual tenés que ser consciente de tu potencial. ¿Cómo? Que al mismo tiempo tenés que ser consciente de tu potencial. Que nosotros no somos conscientes de nuestro potencial porque justamente está en una potencialidad. Pero yo les voy a dar indicios de cuando el proceso es muy grande. Por ejemplo, este es uno. Pisar 2 veces la misma piedra. Es un potencial. Es un paquete de información. Entonces, en eso, pero por ejemplo, no sé, yo les voy a dar indicios de cuando hay programas muy específicos. Esto te está hablando, no es una regla, es algo que he observado yo. Esto no lo dice Carmen, ni mucho menos. Pero hay programas que vos ves que te marcan que el potencial es muy grande. Entonces vos te vas a dar cuenta que es una persona que está como nosotros diríamos estancada.
Sí, digamos que está en este proceso de obsesivo, de pensar hacer muchas cosas y no hace nada, y se desvaloriza y desvaloriza y desvaloriza. Eso te marca que hay un potencial gigante. Por tanto, marca que el proceso neurológico va a ser más largo. Ahora, la comparación con el potencial, háganlo con ustedes y con los demás elementos. Porque a lo mejor armar neurología para mí es armar neurología, llegar a la epicrisis y morirme. Y que todo ese entendimiento quede para los demás. Porque acá tenemos que introducir la vida y la muerte. Con el tema este, por ejemplo, de las ideas colectivas. Claro, por ejemplo, lo que hablaba con Francisca de Chile, ¿no? Ella me decía que ella veía que el muerto tenía una información que darle. Obviamente, porque debe haber muerto en epicrisis. Y si no murió en epicrisis, hizo neurología. Por tanto, un entendimiento tiene. Entonces, muere y queda abstracto y después lo tomará el inconsciente y lo hará como lo tenga que hacer, o utiliza el mecanismo de que el mismo hijo le pregunta ¿qué habrá querido decir mi padre con...? Y la vida de la mujer lo toma y es ¡pumba! Busca el receptor. Claro. Entonces, cuando hablamos de desarrollar un potencial, vamos a decir, sí, este tipo tuvo un potencial toda su vida, tuvo todos los problemas que voy a decir, pero no hizo nunca nada en su vida. Ok. Te lo dejo a vos. Te lo dejo a vos. Esto pasa con los hijos y en los sistemas de los padres. Esto que yo voy a decir para algunos es sacrilegio, pero la muerte del padre técnicamente, ¿por qué decimos que la muerte del padre o de la madre es la potenciador del hijo o de la hija? Porque deja el proceso neurológico para el otro. Por eso los cambios de muchas personas vienen a partir de la muerte del padre o de la madre, ¿no? Y esto lo sabemos porque lo hemos visto fenomenológicamente. Sabemos, che, se le murió el padre, ¿va a dejar el marido o se va a casa? O sea, que al observador que está en la terapia se da cuenta. Bueno, hay que tener el soporte abstracto y concreto de eso. No es una tontería de información. Hay un proceso neurológico, ¿okay?, energético, y no se puede perder. Va a ser tomado por otro. Entonces, en un sistema... Eso lo ve la sistémica de la familia, Claro. que no es las constelaciones familiares, que hay un paquete de información inconcluso que pasa a otras generaciones. Claro. Ves quién es el que está vinculado a ese paquete. Ahí Bueno, a mí me está. pasó eso también. Pero eso es distinto a decirle paso el programa biológico y la creencia, es distinto. A decir que vos sos mi proyecto sentido como hijo, es distinto. Totalmente. Para mí eso no va. No, yo estoy hablando abstracto. Abstractamente sí. Abstracto es un paquete, bueno, está bien. Desde lo sistémico vos observas. ¿Qué observa lo sistémico? Que hay una conciencia individual y una conciencia familiar. Listo. Listo, entonces dice, a ver, vos solo captás una conciencia individual, no tenés comprensión de la conciencia familiar. Entonces, cuando constelas, se habilita la comprensión de una conciencia familiar. Ni más ni menos. Entonces, cuando abrís la conciencia familiar, está bien, las constelaciones familiares lo baja con su lenguaje, ¿Cómo etcétera, pero estás en abstracto comprendiendo que hubo paquetes de información de los ancestros que te los han legado a Bien. vos. Te lo cambio. Sí. Toma a cada una de estas personas y nosotros mismos como órganos o células y toma el planeta Tierra que está armando neurología. Toma el cerebro, toma la Tierra como una célula que se conecta con otra célula para generar neurología para una galaxia. Toma En cualquier escala. Por eso digo que cuando nosotros estudiamos la biología estamos estudiando lo micro, pero podemos ver similitudes a otros niveles. Por eso digo, como sistema de referencia es muy efectivo porque es muy exacto, ¿no? Entonces, la correspondencia a otros niveles la vas a encontrar. Volvemos a lo mismo. El soporte es biológico y todas las demás terapias obviamente se han basado en eso, en ese proceso observacional. Lo que estamos haciendo ahora es incluirle la lógica que ya vislumbramos con un aspecto técnico y con más herramientas. No estamos haciendo otra cosa más que eso. ¿Ok? ¿Preguntas por acá? Muy bien. Que vos sos un proyecto
sentido, o sea, que vos sos una expresión del proyecto de tu viejo, entonces es otra cosa. Ahí está frito. Yo cuando me formé en biodecodificación, eso fue desde ese parámetro se trajo todo ese aprendizaje. Bien, vos fíjate que eso está hablando de ver el conflicto al pasado, ¿no? Que el conflicto es el que me marca la existencia. Fíjate que eso te plantea también en un lugar que a mí me pasó. Yo estaba dando una charla de muchísima gente en Santa Rosa, en La Pampa, y yo ya venía yo daba árbol genealógico, ¿no? Yo ya venía dándome cuenta que cuando hacía las terapias, la culpa siempre era del otro, ¿viste? Claro. Entonces un día estoy dando, ya se había notado ya en mi discurso que no estaba tan convincente, y no sé, hago la pregunta, ¿no? ¿Y esto de culpa de quién será? Dije, ¿no? Pero para que la persona dijera, es mía. Y salta una que estaba con un móvil sentado en la tarima al fondo, porque era como un... Dice, ¿y del árbol? ¿No estás diciendo eso hace una hora? Por eso te lo digo. Te desapropiaste de tu propio... Por eso te digo. Claro, pero también es necesario, perdón, ¿Sí? disculpa, pero yo lo tomo como que también era necesario hacer ese escaloncito de referenciarte en el pasado para después poder subir al otro, tomar el ejemplo, Claro, una vez que hablamos, como pasamos la claro, misma emoción cosas. y después se pasó a distintas Cada cosas. sistema de referencia te Yo creo que rompe... te arma una neurología de poquito. Cada sistema de referencia te tiene que romper la percepción y tiene que venir otro que sea la epicrisis del entendimiento. Miren esto. Es lo mismo. Sí, Miren, gracias por la introducción, Claudia. Fíjense esto. A Hammer recién lo estamos entendiendo, yo lo estoy interpretando. Recuerden que esto es una interpretación mía, pero Hammer es un potencial tan enorme, lo que descubrió, que yo no lo puedo digerir. Entonces tuvimos sistemas que tomaron lo de Hammer y lo fueron haciendo a su forma, desde este lugar podemos decir, bueno, no era tan cierto eso, pero fueron siendo shocks a nivel global para que ahora venga una epicrisis y dé un entendimiento de lo que Hammer quiso decir. Por eso yo no estoy en contra, si estoy muy en contra de la gente, de los hammerianos que atacan a todos los demás sistemas, porque claro, tiene la papa, entre comillas, hasta lo que sabemos, ¿no? Pero eso son los que te hicieron neurología para esto. Son como socios. Entonces, vean este proceso, porque lo que Claudia ha visto es esto. Esto es un proceso que hace un individuo. Y el individuo es biológico. Y lo marca la biología. Por tanto, lo comportamental y social, ¿dónde lo voy a ver? Y también hay. O sea, si yo esta misma, veo yo, ¿no? Que si esta misma plantilla yo la aplico en un proceso de aprendizaje, leo igual. Claro, pero vos sabés ahora que cuando vos, por ejemplo, yo cuando daba mis seminarios, yo daba 3 veces más de contenidos, no lo dejaba ver y me piraba, porque yo sabía que tenía que hacer este proceso, pero no era consciente que la persona no lo puede digerir del todo. Entonces acoté contenido, interactúo y cierro, y repregunto. ¿Qué hago con la repregunta? Eso. Proceso neurológico. Y cuando la persona me mira y me dice, ¿qué? Yo sé dónde está. Y si la persona me hace una pregunta que acabo de decir la explicación lo más despacio posible, por 10ª vez, y me pregunta, ¿qué es decir que qué? Yo sé dónde está. Y ahí yo le digo, taca, 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 taca. Antes no. ¿Y dónde? Le da. Masa. Pero era también mi proceso de aprendizaje. Es como si habláramos que vos, por decir algo, vos sos la epicrisis del Ale. ¿Ah? Vos sos la epicrisis del Ale. Por ejemplo, y después va a venir otro. ¿Qué va a ser tu epicrisis? Pero claro, y después por eso... Algo muy Sí, sí, pero por eso cuando pasa el fenómeno lógico global convergente, como es nuevo, no tenemos neurología, ¿qué nos pasó? No hay entendimiento. No. Y todo lo que pasaba iba entrando, tomaba, no importa si lo que decía coincidía o no coincidía con lo que... No importa eso. Después llega un proceso donde la gente empieza a decir,
Lógico, la hago Ya está. y después un día de otro dice, no, vos sabés que se me cayó un video y me acordé y... ¿no? Entonces, si nosotros logramos dar esta plantilla y lo vemos en lo social, Todo. Le aplicas a todo. ahora, el clima, ¿de dónde viene? Tiene una expresión biológica. Lo que pasa es que acá ya estamos yendo, perdón que me vuele, ¿no? Pero quiero ver que vean la magnitud de lo que están viendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los conflictos interpersonales, pero también entre países, son fases activas de clima. Sí, total. Que cuando eso tiene una resolución, y tenemos los volcanes, uno hay agua y otro hay fuego, mayor intensidad, menor intensidad. Dale. Disculpe. Sí, esto podría ser como, viste que hiciste abajo el cuadrito de gradiente y dijiste de menor y la mayor gradiente para el ser humano, el cáncer. Pero eso sería la menor gradiente en comparación al mundo o el macro que vos la quieras aplicar. Y le pongamos el barrio del lado, Andrómeda. Por eso te digo, la escala de gradientes también... Te estoy tomando tú justamente, exacto. Imagine. Es como depende en qué situación de contexto yo aplique esta plantilla. Claro. No, estoy viendo que por ejemplo se aplica a todo. Por ejemplo, ahí estoy viendo el comportamiento de un terremoto. Cómo se va, por ejemplo, la parte de la DMS es cuando se empiezan a mover las placas, pleno terremoto y después la epicrisis, ponele son los Yo ahí las réplicas. Yo al final me quise meter ahí, pero la verdad es que no conozco nada del tema y una amiga mía que es Rosa. Rosa Villanueva. Y me llamó y me dice, ¿qué es lo que estás diciendo del clima? No digan nada. No me meto porque no tenemos las herramientas, nosotros tenemos la parte lineal, pero no tenemos, es decir, está esta lógica, pero no hemos tenido, yo no tengo la plantilla, pero a mí me la mandó Rosa, pero yo veo rayas nomás. Claro. Le dije, vos mandame el patrón del clima, me mandó el patrón del clima hace 60.000 años. No me lo mando del año pasado, ¿no? Para ver el patrón. Si vos lo ves en macro esto, vas a comprender máximas, mínimas. Lo que pasa es que eso yo no puedo tomar. Yo lo dejé abierto ahí. Este es un patrón que vos lo vas a poder ver. Claro. Lo podemos buscar en un colegio. Otro la tome. Claro, yo no lo puedo tomar. Esto lo podés aplicar. Otro la tome. Para Yo no la saber puedo qué tomar. comportamiento, qué epicricio, que tiene un Claro, curso de o saber secundaria, más o por menos ejemplo. cómo Podés a nivel personal hacer un diagrama de tu patrón, suponte en un año. Lo que pasa es que acá estamos viendo, porque ahí nos entra la parte obsesiva compulsiva de todos, de tener todos los detalles cronometrados, palpables. Ah, es una pregunta, yo no la vi. No, pero no lo digo por vos, lo digo por la gente de fuera. Hay gente de fuera y amigos que agarrarían cada uno de los programas y se dirían en qué parte está el Claro, Claro. muchos a la vez. Acá Eso es. Porque estamos viendo, mirá, estamos viendo uno. Todavía tenemos que combinarlo, pero yo te voy a dar, cuando vayamos el día de mañana, decir, no, es que vamos a hacer un patrón lógico de funcionamiento y vos vas a poder ver a generalidad, entender cosas a futuro. No como predicción, sino como una sincronía. ¿No? Entonces yo voy a decir, a lo mejor estoy en este estado, no sé, obsesivo, por tanto no me queda mucha más salida que pasar al lado. ¿No? Entonces yo te voy a decir, puede ser que tengas esto más adelante, tengo tal, ¿en qué mes? Tal. Bueno, ahí tenés un proceso neurológico que vas a ir haciendo. ¿Me explico por dónde va el tema? Sí. Pero lo que vos decís es muy interesante porque yo logro, por eso la metodología. Si nosotros la metodología logramos integrarla, hago rápidamente, te da un entendimiento. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Yo estuve con el profesor de lógica y estaba en el entendimiento hasta que tenés algo de ver esto, ¿no? Entonces ya no me hace falta analizar la realidad, sino que ya es una certeza el accionar. Por ejemplo, yo tengo mi tema con mis hijas, yo tengo un tema territorial con mis hijas, no viven conmigo, ¿no? Entonces yo sé que cuando vienen mis hijas a mi casa, algo se mueve en mí. Por ejemplo, cuando vienen mis hijas es cuando yo me activo. Cuando no están mis hijas estoy desactivado. Ese ya es un patrón propio.
Entonces yo ya sé que cuando me voy de viaje me pongo abstracto y sé que estoy desarrollando un potencial y sé que cuando venga voy a tener un conflicto con la mamá de mis nenas porque me tiene que hacer ir al otro lado. Entonces a mí me sirve mucho los patrones esto porque no me lo tomo personal. Comprensión de las dinámicas en las que circula. Sistémica, claro. Entonces fíjense esto, acá estamos viendo un programita. Sí. Ya vamos a seguir. ¿Todo bien? Nieve, adelante. Si el proceso, según la ley, ¿no? Nunca o rara vez se da este modelo, quiere decir que estamos en un continuo de hacer. Digamos que estamos en una situación donde estoy con el estímulo, porque lo que estoy haciendo es generando neurología. Por eso, a colación de lo que pregunta Nieve, fíjense lo siguiente. No sé, tiroides. Llega el síntoma, me tenso, me asusto. Si me tenso y me asusto, ¿cómo se pone mi cuerpo? Duro. Sí, pero en el... Simpático tónico. Vuelta. Ah, claro. Me relajo. Síntoma. De nuevo. ¿Cuándo se repara? Pastilla. No terminamos con eso. No importa, está haciendo neurología. Entonces la cuestión es, medicamentos sí, medicamentos no. Olvídate, es, ¿para qué estoy haciendo tanta neurología? Para procesar qué paquete de información. Clarinete. I was born Y ahí with se the usa wrong si sign uno in the lo percibe wrong como house muy with grande, the wrong pero no. ascendance. Claro, claro. Técnicamente el cuerpo, es decir, la biología te está modificando toda la biología porque es muy grande. I was in the wrong place at the wrong time for the wrong reason and the wrong rhyme on the wrong day of the wrong week. Used the wrong method with the wrong technique. Wrong. Wrong. There's something